Hoy tenemos como ustedes ya saben, realmente no es una prédica ni es un mensaje, sino que es realmente una reflexión de lo que significa o el simbolismo o el signo de todos este conjunto de elementos. Pero hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que a mí me llamó mucho la atención en estos últimos días. Hemos leído 1 Corintios, hemos leído Isaías, hemos leído al profeta Oseas, hemos leído al profeta Daniel, hemos leído la profecía del Mesías que iba a venir y que iba a estar en su pueblo y que venía a salvar a su pueblo. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy una reflexión, quiero más bien leerles algo que hay muy poco realmente en documentos apócrifos o en documentos históricos. Hay muy poquito escrito con relación a la cena, lo que pasó ese día, esa tarde-noche, en ese segundo nivel de esa casa. Esto que voy a compartir con ustedes no está escrito en la Biblia, son documentos históricos, son relatos, son el testimonio de gente que estuvo allí en ese momento y que pues con mucha dificultad en los escritos se logró rescatar. Producto de la investigación de arqueólogos, de historiadores de la época y que ha venido quedando escrito durante muchos años. Y que nosotros quizás casi no lo revisamos tanto, pero quiero compartir con ustedes ese simbolismo, ese conjunto de símbolos o signos de lo que pasó históricamente, o los relatos históricos de ese día. Escuchen, les voy a leer. En principio, la cena se sitúa en una fecha concreta, dicen los relatos clásicos históricos. El jueves 6 de abril del año 30. Un acto de celebración de la cena de Pascua que se llevó a cabo en una casa cercana al Monte Sión, la vivienda habitual de la familia Marcos. Fueron Pedro y Juan los encargados de anunciar a Simón Marcos los deseos del maestro de cenar en su casa. A lo que Simón accedió agradeciendo por recibir el privilegio de preparar en la casa la cena pascual para Jesús y sus 12 discípulos. Hacia las 6:30 de la tarde de ese día jueves, fue Antonio, el más joven de los hermanos Marcos, el que localizó a la comitiva e informó a su familia de que el maestro y sus acompañantes se acercaban ya a la casa. Otro de los hermanos, Jael Marcos, ya se había encargado horas antes de atender hasta el más mínimo detalle para asegurar el éxito de ese singular acontecimiento. Antes de que llegaran ya estaba dispuesta a la mesa una ensalada de lechugas a base de perifollos con un suave aroma a anís, cardo y las tradicionales hierbas amargas destinadas a recordar los días difíciles del Éxodo. Por supuesto, todo sin hervir ni cocer, tal como lo marcaba la tradición. Pero, por otra parte, en el jardín ya estaban asando el cordero pascual, sobre unas brasas de madera de pino rodeadas de piedra redondas de río. La carne, untada con fina manteca de especias, había sido rellenada previamente con aljoba, laurel, sal y pimienta, y el vientre del animal cerrado con ramas de romero. Todo esto acompañado de puerros, guisantes, pan ácimo sin levadura, nueces, almendras tostadas, higos y una compota preparada con fruta machacada, miel y un vino mezclado con agua especialmente seleccionado para la ocasión, realizado con uvas procedentes del monte de Simeón, un pavo por entonces muy prestigioso en toda esa familia. La celebración se había preparado en un aposento especial situado en el segundo piso de la vivienda de los Marcos, un salón acondicionado según las órdenes del maestro, sin la presencia de ningún miembro de la servidumbre.
El puesto de honor lo marcaban un diván más alto en el centro, con otros 2 lugares preferenciales, a la derecha y a la izquierda. En los costados, pero en un nivel más bajo y en forma de U, estaban colocadas 2 mesas largas, con 5 asientos cada uno. La costumbre judía obligaba a que antes de sentarse a la mesa, los comensales debían ser aseados por los sirvientes, recordemos que en esa ocasión ausentes, o por ellos mismos, para lo cual ya estaban dispuestas las jofainas y toallas. En una esquina, los lavados, para realizar las obligadas abluciones de pies y manos. Según el relato de Andrés, uno de los discípulos, el maestro no probó en ningún momento el asado de cordero, sino que únicamente tomó algunas verduras y legumbres, incluyendo las hierbas amargas, panácimo, vino con agua y un poco del postre. A las 9:15 de la noche, la hora de las bendiciones, y poco antes que fuera servida la 3ª copa de vino, otro discípulo, Judas, pidió permiso para salir un momento del aposento, al que no regresaría jamás, dispuesto a consumar su famosa traición. A las 10:15 de la noche tuvo lugar la despedida, coincidiendo con la 4ª y última copa de vino. Los asistentes salieron del aposento, Jesús el último, dirigiéndose al huerto de Getsemaní para seguir protagonizando uno de los episodios más conocidos de la historia de la humanidad. Quiero compartirles algunos otros detalles más, muy breves. El documento realmente es mucho, no lo voy a leer todo, nos llevaríamos mucho tiempo, pero solo quiero leer algunos aspectos importantes sumándose a este detalle que leí. Si quieren el documento yo lo dejo, le tomo fotos, lo leen y lo ven ustedes despacio en su casa. Aquí está, es para que todos lo veamos. ¿Qué pasó en aspectos históricos? Durante la tarde de ese jueves, cuando Felipe recordó al maestro que se acercaba la Pascua y le preguntó sobre sus planes para celebrarla, estaban pensando en la cena pascual que debía tener lugar al día siguiente por la noche, viernes. Era costumbre comenzar los preparativos de la celebración de la Pascua como muy tarde al mediodía anterior. Como los judíos consideraban que el día comenzaba en la puesta del sol, esto significaba que la cena pascual del sábado se celebraba el viernes por la noche, poco antes de la medianoche. Por esa razón los apóstoles no lograban comprender en absoluto el anuncio del maestro de que celebrarían la Pascua un día antes. Pensaban, al menos algunos de ellos, que Jesús sabía que sería arrestado antes de la hora de la cena pascual del viernes por la noche, y que por consiguiente los reunía para una cena especial ese jueves por la noche. Otros pensaban que se trataba simplemente de una ocasión especial, la celebración regular de la Pascua. Los apóstoles sabían que Jesús había celebrado otras Pascuas sin cordero. Sabían que no participaba personalmente en ningún oficio del sistema judío que incluyera sacrificios. Había compartido muchas veces el cordero pascual como invitado, pero siempre que él era el anfitrión, no se servía cordero. Para los apóstoles no habría sido una sorpresa que se hubiera suprimido el cordero incluso en la noche de la Pascua. Y puesto que esta cena tenía lugar un día antes, la falta de cordero pasó desapercibida. Después de que el padre y la madre de Juan Marcos les ofrecieran sus saludos de bienvenida, los apóstoles subieron inmediatamente a la sala de arriba, mientras Jesús se quedaba atrás charlando con la familia Marcos. Se había acordado de antemano que el maestro celebraría este acontecimiento a solas con sus 12 discípulos. Por lo tanto, no se había previsto que hubiera ningún criado para servirles. Cuando los apóstoles fueron conducidos al piso superior por Juan Marcos, contemplaron una sala amplia y cómoda que estaba completamente preparada para la cena, y observaron que el pan, el vino, el agua y las hierbas estaban dispuestos en un extremo de la mesa.
Salvo en este extremo donde se encontraban el pan y el vino, esta larga mesa estaba rodeada por 13 triclinios, tal como hubiera estado preparada para la celebración de la Pascua de una familia judía adinerada. Mientras los 12 entraban en la habitación de arriba, observaron justo por dentro de la puerta los cántaros de agua, las palanganas y las toallas, para lavar los pies polvorientos. Y puesto que no estaban previsto que ningún criado hiciera este servicio, los apóstoles empezaron a mirarse entre sí en cuanto a Juan Marcos los hubo dejado. Y cada uno empezó a pensar para sus adentros: ¿quién va a lavarnos los pies? Y cada cual pensó igualmente que él no sería el que actuaría en apariencia como servidor de los demás. Mientras permanecían allí de pie, con este dilema en el corazón, examinaron la disposición de los asientos en la mesa y observaron el diván más elevado del anfitrión con un lecho a la derecha y el otro a la izquierda, 11 dispuestos alrededor de la mesa hasta llegar al asiento opuesto a este segundo asiento de honor situado a la derecha del anfitrión. Esperaban la llegada del maestro en cualquier momento, pero temían la incertidumbre si debían sentarse o esperar a que viniera para que él les asignara sus sitios. Mientras titubeaban, Judas se dirigió al asiento de honor, a la izquierda del anfitrión, y manifestó que tenía la intención de recostarse allí como convidado preferido. Este acto de Judas provocó inmediatamente una violenta disputa entre los demás apóstoles. Apenas acababa Judas de ocupar el asiento de honor cuando Juan Zebedeo reclamó para sí el siguiente asiento preferido, el que se encontraba a la derecha del anfitrión. Simón Pedro se enfureció tanto con esta presunción de Judas y de Juan por ocupar los lugares de preferencia que mientras los demás apóstoles observaban irritados, caminó alrededor de la mesa y se situó en el lecho más bajo, al final de la fila de asientos, exactamente enfrente del que había escogido Juan Zebedeo. Puesto que otros apóstoles habían ocupado los asientos elevados, Pedro pensó en elegir el más bajo, y lo hizo no solamente para protestar contra el orgullo indecente de sus hermanos, sino con la esperanza de que Jesús, cuando entrara y lo viera en el lugar menos honorífico, lo hiciera subir a uno más elevado, desplazando así a otro que se había atrevido a honrarse a sí mismo. Con las posiciones más elevadas y más bajas ya ocupadas, los demás apóstoles escogieron sus sitios, algunos cerca de Judas y otros cerca de Pedro, hasta que todos estuvieron instalados. Estaban sentados alrededor de la mesa en forma de U, en estos divanes reclinados, en el orden siguiente: a la derecha del maestro, Juan; a la izquierda del maestro, Judas, Simón Zelotes, Mateo, Santiago Zebedeo, Andrés, los gemelos, Alfeo, Felipe, Natanael, Tomás y Simón Pedro. Estaban reunidos para celebrar al menos el Espíritu, la institución que databa incluso de un periodo anterior al de Moisés y que se refería a la época en que sus antepasados eran esclavos en Egipto. Esta cena es su último encuentro con Jesús, e incluso en esta ocasión solemne, bajo la dirección de Judas, los apóstoles se dejan llevar una vez más por su vieja predilección por el honor, la preferencia y la exaltación personal. Aún estaban diciéndose recriminaciones irritadas cuando el maestro apareció a la puerta, donde vaciló un instante mientras una expresión de desencanto se deslizaba lentamente por su rostro. Sin hacer ningún comentario se dirigió a su sitio y no cambió la distribución de los asientos. Ahora estaban preparados para empezar la cena, salvo que aún no se habían lavado los pies y que su estado de ánimo era del todo menos agradable. Cuando el maestro llegó, aún se estaban haciendo comentarios desfavorables unos a otros, por no decir nada de los pensamientos que algunos de ellos, que tenían el suficiente control emocional como para abstenerse de expresar públicamente sus sentimientos. Después de que el maestro hubiera ocupado su lugar, no se dijo ni una palabra durante unos momentos. Jesús los examinó a todos y suavizó la tensión con una sonrisa diciendo: he deseado mucho comer esta Pascua con vosotros. Quería comer una vez más con vosotros antes de mi sufrimiento, y sabiendo que mi hora ha llegado, he organizado esta cena con vosotros para esta noche, en cuanto al mañana,
todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me dará cuando haya terminado aquello para lo que me envió a este mundo. Después de haber mezclado el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús y cuando la hubo recibido de las manos de Tadeo, la sostuvo mientras daba gracias. Cuando hubo terminado de dar gracias, dijo: tomad esta copa y compartidla entre vosotros. Y cuando la bebáis, sabed que no volveré a beber con vosotros el fruto de la vid, puesto que esta es nuestra última cena. Cuando nos sentemos de nuevo de esta manera, será en el reino venidero. Jesús comenzó a hablar así a los apóstoles porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento que él debía regresar al Padre y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El Maestro sabía que había revelado el amor del Padre en la tierra y había mostrado su misericordia a la humanidad, y que había contemplado aquello para lo cual había venido al mundo, incluido el recibir todo el poder y la autoridad en el reino y en la tierra. Asimismo sabía que Judas Iscariote había decidido plenamente entregarlo esa noche en manos de sus enemigos. Se daba cuenta plenamente de que esta pérfida traición era obra de Judas, pero que también agradaba al príncipe de las tinieblas. Pero no le temía a ninguno de los que perseguían su derrota espiritual, así como tampoco a los que buscaban su muerte física. El Maestro solo tenía una inquietud, y era la seguridad y la salvación de sus seguidores escogidos. Así, sabiendo plenamente que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, el Maestro se preparó ahora para poner en práctica la parábola del amor fraterno. Entonces, estando las toallas y los recipientes en un extremo de la habitación de ese segundo nivel de la casa de los Marcos, Jesús se levanta y comienza a llenar con agua los recipientes y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos se sorprenden porque dicen: ¿cómo es que haces una tarea o un trabajo de esclavo o de sirviente? ¿Cómo es posible? Entonces Jesús lo hace con ellos. Hay mucho más aquí, mucho más. Pero voy a terminar al menos con este párrafo. Esta cena, con sus tiernos episodios y sus detalles suaves, fue el último llamamiento de Jesús al desertor Judas, pero fue en vano. Una vez que el amor está realmente muerto, aunque las advertencias se hagan con el máximo de tacto y se transmitan con el espíritu más cariñoso, por regla general, solo intensifican el odio y encienden la malvada resolución de llevar a cabo íntegramente nuestros propios proyectos egoístas. Hay mucho más escrito aquí. Si quieren, como dije, el documento se los regalo. Aquí está. Este es extraordinario realmente cuando uno lee la historia y los eventos y los hechos que pasaron ahí. Eran seres humanos como nosotros, igual que nosotros, igual de malos que nosotros, igual. Se peleaban por los lugares, querían estar a la par. Los discípulos le preguntan, Jesús dice: uno de ustedes me traicionará. Y dice: ¿quién es? ¿Quién te va a traicionar? ¿Quién va a ser desleal? Uno de ustedes. ¿Seré yo? Y otro decía: ¿seré yo? Y otro decía: ¿seré yo? Y Jesús les dice, recuerda, el que moja el pan en el mismo plato conmigo, ese es. Y lo hizo con Judas. Eso pasó desapercibido para los discípulos. ¿Por qué? Porque era una costumbre judía que el anfitrión mojara el pan en la comida con su preferido de la izquierda, y Judas estaba a la izquierda. Entonces pasa desapercibido porque era la costumbre. Entonces ellos no se dan cuenta, ellos no lo perciben. El que moja el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Sí, pero la costumbre es mojarlo con el de la izquierda, y es Judas. ¿Pero quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y no se dieron cuenta. Lo que trato en un momento de compartir con ustedes es:
no solamente tratar de despejar nuestros sentidos espirituales, sino naturales. Porque aquí se dieron eventos naturales que significan o que representan signos o símbolos de cosas que están pasando esa tarde-noche aquí, pero que aún así pasó desapercibido para los únicos 12 que estaban sentados en ese segundo nivel en esa mesa. No se dieron cuenta que estaba pasando, no pudieron interpretar los signos de lo que estaba pasando, no lo vieron. Jesús lo sabía perfectamente bien, él lo sabía, pero los discípulos no. Habían estado con él muchas veces, habían celebrado con él la Pascua muchas veces antes, no era la primera, esta era la última, pero no se habían dado cuenta. Aún así, venían los 2 discípulos, recuerdan, camino a Emaús un día, y Jesús se acerca y dice: ¿qué pasó? ¿Acaso tú no sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Jesús se murió, pero resucitó y su cuerpo no está. Y hay una convulsión en la ciudad, hay una convulsión en Israel, todo el mundo dice que pasó. Se robaron el cuerpo, no, pusieron una guardia, cuidaron la tumba, no, pero llamaron a los soldados y les dijeron que no dijeran nada y les dieron dinero y los enviaron para otro lugar. Dicen que un ángel bajó y movió la piedra. ¿Acaso tú no has escuchado lo que dicen en Israel? Jesús venía con ellos hasta que fue quitado el velo de sus ojos. Ellos entendieron que era Él el que venía caminando con ellos. Entonces le dice uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él? ¿Acaso no sentíamos algo extraño cuando veníamos hablando? Estoy parafraseando esta historia, pero que ahí está. Y la leemos 50 veces, 100 veces, y la leemos y la leemos. Pero hay un significado mucho más profundo en eso. ¿Qué pasó en la historia de esos años 30? ¿Cómo eran sus costumbres? Jesús no participó en los sacrificios, Jesús no participó en los rituales. ¿Por qué Jesús en una cena? ¿Por qué Jesús cuando él era el anfitrión no había cordero? ¿Por qué? Si Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo que mataran un cordero y que debían de ponerlo a la mesa y debían de comerlo, ¿por qué entonces no había cordero en una celebración de la Pascua donde el cordero era el plato principal? ¿Por qué no hay cordero en la mesa? Y donde Jesús era el invitado y había cordero, ¿por qué no comía él cordero? ¿Me explico? ¿Por qué el cordero no come cordero? Diría yo. ¿Por qué el cordero no come cordero? ¿Acaso no lo ves? Les estaba diciendo, ¿no? ¿Acaso no te das cuenta? ¿No puedes ver eso? ¿No puedes entender esas cosas? Sentarse en la mesa, comer el pan y el vino, es algo mucho más grande y tiene un significado mucho más amplio que simplemente el pan y el vino. ¿Son signos o son símbolos? Pero es muchísimo más que eso. Las hierbas amargas significaban en la mesa el sufrimiento y la aflicción de un pueblo que había estado por más de 400 años esclavo. Habían verduras no cocidas, porque no tenía sabor, había sido realmente doloroso durante muchos años la estadía del pueblo en Egipto. También dentro del menú de la cena de esa noche había rábano picante, dice. ¿Y por qué había rábano picante? Porque cuando comían rábano picante en la cena de la Pascua, los hacía llorar, y las lágrimas eran una expresión del dolor y la aflicción de la esclavitud. Las penas, las angustias, la aflicción, el tormento de lo que habían vivido varias generaciones ahí. Y no se daban cuenta, y no podían ver que realmente el Hijo del Dios vivo había venido en carne a nosotros, y estaba sentado a la mesa, y estaba compartiendo esa cena, una
una ceremonia o un ritual judío establecido por hace muchísimos años, muchísimos años. Pero esta cena fue diferente, esta cena fue distinta. Aquí no hubieron testigos más de los 12 que estaban sentados allí. No había servidumbre como era la costumbre. La casa de los Marcos prepararon el segundo nivel de la casa y los dejaron solos. Arreglaron con mucho detalle y con mucho cuidado en la descripción histórica, arqueológica, que el lugar era perfecto para una cena. Una cena que no tenía el reconocimiento de un ritual tradicional ortodoxo. Esto era distinto. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba rompiendo el pan, dice en la descripción histórica. Dice en la descripción histórica, no partió el pan, rompió el pan, dice, y se los dio. Y uno lo lee y uno ve aspectos históricos, aunque el mismo relato histórico dice la verdad de lo que sucedió en ese día, en esa cena. La verdad está descrita en la Escritura, dice claramente este mismo documento, dice, los hechos reales, verídicos, lo que realmente sucedió está en la Escritura. Estos son solo hechos históricos. Esta es una descripción histórica de historiadores y arqueólogos. ¿Qué magia, dicen los arqueólogos, han encontrado en donde se supone que usó Jesús y aquellos en aquella casa? Algunos eran de piedra, dicen, porque la piedra evitaba guardar las impurezas o la suciedad. Y otros decían que era de arcilla, en los casos de las familias más adineradas era una arcilla muy fina. Probablemente habían de ambos, dicen, en esa mesa. No era una mesa tan extraordinaria como el ritual. Era algo muy sencillo, pero muy solemne. Era la última, que Jesús dice, ¿cuánto he deseado yo sentarme con ustedes y comer? El libro de los Salmos, las Escrituras hacen mención de que este no es un pan natural. Dice que este es un pan de ángeles, porque Dios da a sus ángeles de este pan. Así lo dicen los Salmos. Es un pan de ángeles. Yo quería compartir con ustedes esta reflexión. Yo quería que ustedes escucharan al menos una parte de los relatos. Hay otros relatos extraordinarios descritos en este documento, en el título en donde dice el lavado de los pies de los apóstoles, cómo fue que sucedió, cómo se dio el hecho del lavado de los pies de los apóstoles, cuáles fueron las últimas palabras del traidor. Judas derramó sal sobre la mesa esa noche. Derramó sal, había sal en esa mesa y él derramó sal sobre esa mesa. Y dice, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué él hizo eso? Algunos dicen, los discípulos, cuando vieron que Judas se levantó y salió, porque Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, porque es necesario. Entonces los discípulos se quedan bien y no les extrañó, porque dijeron ellos entre sí, quizás el maestro le envió a hacer algún mandado o a dar algún mensaje. Y como él lleva la bolsa del dinero, él lo ha de haber enviado a pedir, él le ha de haber pedido algo de último momento. Y por eso él sale a hacer algo, sin saber que nunca jamás lo van a ver de regreso en la cena. Las últimas palabras que hubieron entre Jesús y Judas. Y el establecimiento de una cena del recuerdo y su menú, en donde Jesús mismo les está diciendo a ellos que volverá a sentarse a la mesa, pero cuando sea el momento. Cuando sea el momento. Y el momento está a las puertas. A las puertas. Ayer yo le mostraba a mi esposa un video reciente del primer ministro de Israel, en donde dice, las profecías, un video en YouTube, y dice, las profecías se están cumpliendo, dice. Y hace mención a Ezequiel 37, los huesos secos. Pero otros no lo ven. Otros no lo ven.
Se están cumpliendo las profecías. Los huesos secos, el valle de los huesos secos. Y Benjamín Netanyahu dice en el video, los huesos secos es Israel, dice. Y Dios está poniendo carne y músculos, tendones a los huesos y está haciendo que el pueblo regrese a su tierra. Esa es parte de la profecía, es parte del cumplimiento. Pronto, pronto. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Preparados para ese momento. Cuando uno de los discípulos le dice, no solamente me laves los pies, lávame también las manos y la cabeza, le dice. Jesús le dice, en este documento, Jesús le responde, vosotros estáis limpios, le dice, no necesito de lavaros más que los pies. Vosotros estáis limpios. Aunque algunos de ustedes no, le dice. Entonces dice uno, algunos de ustedes no. ¿Quiénes no? Estaba refiriendo a Judas. Vosotros no necesitáis lavaros las manos ni los pies, porque vosotros estáis limpios, pero algunos no. Está hablando, no solo está utilizando la figura natural física del lavado, del ritual de lavarnos las manos y los pies, pero estaba hablando de la limpieza de nuestro interior, de nuestra propia alma. Estaba hablando de su interior. Vosotros estáis limpios, pero algunos no. Entonces debemos limpiarnos, presentarnos a la mesa. Bueno, voy a pedirles a nuestros hermanos para poder servir el pan. Y voy a pedirles que sirvamos el pan y el vino juntamente. Este importante acontecimiento, dice, tuvo lugar en la habitación superior de un amigo. Ni la cena ni el edificio contenían ninguna forma sagrada o consagración ceremonial. Podemos servir el pan y el vino juntamente. Gracias. La cena del recuerdo fue establecida sin ninguna aprobación eclesiástica. Cuando Jesús hubo establecido así la cena del recuerdo, dijo a sus apóstoles, cada vez que hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y cuando os acordéis de mí, reflexionad primero sobre mi vida en la carne. Recordad que en otro tiempo estuve con vosotros y luego discernid por la fe que todos cenaréis conmigo algún día en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo. El recuerdo mismo de mi vida de donación, la palabra de la verdad eterna y de mi amor por vosotros. Os dejo la efusión de mi espíritu, de la verdad sobre todo el género humano. Y terminaron la celebración de esta antigua, aunque incruenta Pascua, en relación con la inauguración de la nueva cena del recuerdo. Cantando todos juntos, dice. Terminó la cena esa tarde-noche. Cantando todos juntos el Salmo 118. ¿Alguien lo tiene? Si me lo prestan. Cuando terminan de servir, el Salmo 118. Si alguien lo tiene, yo no subí mi Biblia, pero si alguien me lo presta. Dice el relato de que terminó la cena cantando todos el Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia.
Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió, Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me sediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová que hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Yo cantaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque es para siempre su misericordia. Esto fue lo que terminaron cantando, dice el relato histórico. Gracias. Eso es lo que dice el relato histórico. Así terminaron cantando. Este es el pan, es el signo o el símbolo. Físicamente hablando, es un pedazo de pan. Físicamente hablando. Pero es un cordero. Es el mandato. Es la ordenanza. Es la instrucción. Esta fue una cena distinta a las otras, la última. Tanto he deseado yo sentarme con ustedes. Es diferente. El menú más codiciado por la humanidad. La cena más deseada por el mundo. Solamente 12, a puerta cerrada. Sin servidumbre, sin esclavos, solitos 12. No hay relato, no hay testigo de qué pasó allí. Solo los que estuvieron adentro. Y los que dijeron, que vieron o que escucharon adentro. Nosotros somos los 12. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos los 12. En el contexto espiritual nosotros somos los 12. Y escuchamos sus palabras. Dice el relato que cuando Jesús iba de ciudad en ciudad y decía, en el jardín de la casa donde él estaba hospedado, cuando visitaba los lugares, decía, hay como 500 personas afuera. 800 personas afuera enfermos y quieren que los sanes. Y Jesús salía y los sanaba. Al otro día decían, ahora hay otros más. Entonces Jesús decía, bueno, es necesario movernos para otra ciudad. Vámonos. ¿Pero por qué no vamos? Si todos vienen a la casa, están rodeando la casa de enfermos. Y dice, sí, pero yo no he venido. Yo he venido a mostrar el reino de mi Padre. Yo vengo a anunciar la salvación al mundo. Vengo también a sanarlos. Pero yo no quiero que ellos vean o que me busquen solo por sanarlos, sin mostrarles el reino. ¿Me explico? No quiero que ellos crean o que me busquen solo porque multiplicamos los panes y los peces. Y no quiero que me busquen solamente porque son sanos o porque busquen su sanidad.
quiero mostrarles el reino para que sean salvos. Esa era la esencia. Entonces, cuando ya lo buscaban muchos para que los sanase, entonces él cambiaba de lugar. No participaba en eventos sociales, no participaba en eventos políticos, no participaba en eventos religiosos, porque su misión era mostrar el reino del Padre a los hombres. Por eso dijo: cuánto he deseado sentarme con ustedes a comer este pan y a beber de esta copa. No es el ritual ceremonial, es más que eso. Es más que eso. El significado es mucho mayor. Oremos entonces. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús porque podemos venir delante de ti y podemos sentarnos a tu mesa. No somos dignos de sentarnos en tu mesa. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad. Hemos sido malos. No hemos cumplido con tus leyes, mandatos y preceptos. Hemos sido desobedientes y nuestro castigo es justo porque no hemos hecho lo bueno. Pero tu misericordia es grande. Y aún tu profeta dijo: aunque yo no estuviese preparado para las cosas sagradas, mira la intención de mi corazón, porque yo te quiero, porque yo te necesito. Yo no soy digno, pero porque te amo y porque tú me amas, yo me puedo sentar a la mesa. Límpiame, purifícame con hisopo y seré blanco como la nieve. Lávame y seré limpio. No somos dignos de sentarnos a tu mesa, pero por amor nos sentamos y por tu misericordia, porque nos perdonas, porque eres bueno. Por eso, por gracia, por amor, porque eres bueno, por eso nos podemos sentar. Gracias. Y nosotros, Señor, podemos comer del pan y podemos beber de la copa con gozo y alegría en nuestro corazón, porque anhelamos, porque deseamos sentarnos en la mesa en aquel día, en el reino, todos juntos sentados en una mesa larga contigo una vez más. Comamos del pan. Este pan es el signo o el símbolo, es el cordero pascual en la mesa. Y bebamos de la copa. La sangre derramada por los pecados nuestros. Saben que históricamente dicen algunos relatos que cuando se derramaba sangre en la tierra, por la muerte de alguien o por algo, se cubría la sangre en la tierra con tierra. Había que echarle tierra a la sangre derramada en tierra. Hay muchas cosas históricas realmente en esos eventos, pero esta es sangre derramada por nuestros pecados.